No hay nada más íntimo y más privado que pintar, ni nada más impúdico que mostrar la obra. Aquí estoy con 19 piezas que hice durante el último año y que son una especie de diario íntimo de mis pasiones, de mis gustos, de mis disgustos, de mis amores, de mis desamores, con los artistas que admiro, porque en estos cuadros están cifrados los artistas con los que yo me siento relacionado, que son los modernos europeos, básicamente. Suturas es una exposición que es una especie de museo personal, donde están Klimt, Schiele, Dureros, Van Gogh, están todos ellos de alguna manera ahí. Digamos que si uno tiene una resonancia con la historia del arte, los va a encontrar o no, pero de alguna manera sentimos que hay una presencia de ellos ahí. Por otra parte, han pasado por mi tamiz y ya no son ellos, sino que soy yo, porque vienen traducidos con mi lenguaje, que es un lenguaje que se ha ido armando en el tiempo. Tengo unos 25 años pintando y eso se va adquiriendo en el tiempo. La paleta de colores es una cosa que se va metiendo en uno, como en esa oscuridad interior, y cuando sale, sale en color. Suturas quiere decir coser, cerrar heridas, pero también cuando cerramos ciclos, cerramos puertas, abrimos otras. Entonces es una obra en realidad celebratoria, a pesar de que cuando yo suturo con un pincel y con pintura roja, que son casi todos los bordes de las figuras que están en mis cuadros. Esa sangre también tiene que ver con eso que le decía Rilke al joven poeta. Cuando el joven poeta le pregunta ¿cómo voy a saber si la obra vale la pena ser pintada? ¿Quién la va a ver? ¿Cómo sé si les va a interesar? Entonces Rilke le dice, bueno, si tú puedes no pintar, si tú puedes dejar de escribir, no escribas. Pero si la necesidad es tan grande que te abrirías las venas para escribir, entonces la obra escrita va a valer la pena ser leída porque valió la pena ser escrita. Entonces, de alguna manera yo siento que la obra está ahí, es testimonio de mi vida privada, de mi vida íntima, de mis inquietudes, y no tengo opción. De alguna manera yo podría decir que pinto porque no tengo opción, porque es una necesidad. Yo pinto desde la necesidad. La otra historia de mi exposición se remonta al año 2004. Yo iba manejando por los Cortijos en Caracas y encontré una rueda de estas en el piso, no sabía ni siquiera de qué eran. La recogí y en ese tiempo empezaron a aparecérseme las ruedas. Entonces yo iba en el carro, me paraba y las recogía y me las llevaba a mi casa. Las ponía a llevar sol, a llevar agua de lluvia, y empecé a pensar qué podía hacer con ellas, si las botaba, por qué las había recuperado. Y tengo una cierta inclinación a recoger formas en abandono. Las ruedas con las que yo pinto son usadas, hoy día las recojo de un basurero, donde las hacen, pero yo no trabajo con las nuevas, sino que trabajo con las que vienen con grapas, con las que vienen con heridas. Y me gusta integrar su lenguaje al mío, se establece un diálogo. Y pienso que eso es un poco lo que uno hace con la vida, con las experiencias. Yo no quisiera no haber tenido las experiencias que he tenido para haber sido más feliz, entre comillas, sino que creo que todo eso nos va haciendo.
Y es en la experiencia del hacer con ellas que yo he encontrado una resonancia profunda con el trabajo. Yo las encuentro fantásticas también porque son redondas y todo lo redondo es infinito y todo lo infinito implica movimiento y no hay aristas, no hay esquinas con las que podamos chocar y eso desarrolla y establece una dinámica completamente diferente con la obra. Entonces yo en el tiempo me he mantenido trabajando en ese formato circular, también tengo otras cosas que no son circulares, pero me gusta trabajar con desecho, me gusta poder decir que hice menos basura y al mismo tiempo que le volví a dar vida a algo que ya estaba muerto, que de otra manera hubiera terminado en un cerro de acerrín y que al mismo tiempo encierra un misterio, porque cuando vemos esas piezas y no sabemos de dónde vienen, siempre hay como esa cosa de, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué esas ruedas? ¿Por qué desde la basura? ¿Y por qué con esos huecos? Y los huecos no molestan, porque el ojo humano tiene la facultad de completar, porque al mismo tiempo necesitamos que no nos digan todas las cosas para poder imaginar. Una de las cosas que yo pienso que es muy interesante es el valor de las cosas. Tanizaki, el japonés, el escritor, él tiene un libro que se llama Elogio de la sombra y él habla del valor de las cosas que no brillan. Él habla incluso de que los japoneses tienen unas habitaciones en sus casas, o las solían tener, donde había una oscuridad total. Las paredes de esas habitaciones estaban forradas en hojilla de oro, pero una hojilla de oro que no brilla. Y en esa oscuridad total, cuando al rato estaban las personas sentadas en esa habitación, empezaban a ver la luz. Yo pienso que es interesante empezar a encontrar el valor de las cosas en lo mínimo, en lo aparentemente insignificante, en aquello que los demás tal vez no ven, porque cada ser humano tiene una manera diferente de aproximarse a las cosas y solamente aquello que vemos existen para nosotros. Tengo un amor particular por el óleo, por sus aromas, por sus densidades, por sus texturas. Me ha gustado siempre trabajar en óleo porque cuando estudié me obligaban a emulsionarlo y tenía que meterlos en tubos y cerrar los tubos y teníamos como examen a los 2-3 meses abrir el tubo y ver si se había separado el pigmento del aceite. Entonces me acostumbré a pintar en óleo, no me gusta el acrílico por ejemplo porque es plástico. En cambio el óleo es algo que está vivo de alguna manera, ¿no? Son los pigmentos y dependiendo de cuánto profundizamos en conocer la materia con la que trabajamos, la experiencia se hace mucho más intensa. Es igual a que cuando me preguntan que por qué pinto manos y cuerpos y fragmentos, entonces yo siento que la memoria es fragmentaria. Y yo trabajo con el tema de la memoria y del tiempo. En el tiempo olvidamos cosas y aparecen otras que recordamos. A veces agradecemos las que olvidamos. Y en mis pinturas está esa superposición de imágenes que unas se solapan a otras, unas aparecen y otras no las vemos a ratos y a ratos vemos cosas distintas porque están en diferentes planos. Y es un juego cifrado en el que yo incursiono y que invito a los demás a participar. Bueno, la necesidad del color es una cosa natural en mí. Me gusta el color, le pongo color a las cosas, pero al mismo tiempo hay una necesidad zen de ir a la simplificación.
Entonces a veces busco quedarme en una paleta monocromática, en ir hacia los blancos y a colores tierra, más puros y de alguna manera más simple. A los artistas jóvenes yo les diría que hay que trabajar desde la necesidad profunda y genuina. No hay otra manera, no existen éxitos de la noche a la mañana. Eso es como sembrar y esperar, y en algún momento empieza a dar frutos, y con esos frutos vamos a ir haciendo muchísimas cosas, pero hay que confiar, no hay otra manera, no existe el éxito instantáneo.